Hoy me he querido acercar hasta aquí, hasta el lugar donde reposan los muertos y donde las viudas vienen a llorarles, para explicar este concepto muy conocido, muy extendido y, en mi opinión, no del todo correcto, por no decir erróneo. Hoy analizamos en el canal el concepto de la viuda del Alfa. El concepto la viuda del Alfa define un sentimiento. El sentimiento que tienen algunas mujeres, por no decir muchas mujeres, o incluso algunos dirían que la mayoría de las mujeres, por esa sensación de que ya se han dado cuenta que no pueden tener al Alfa. ¿Quién es el Alfa? Hemos hecho muchos vídeos sobre el canal y básicamente nadie conoce a un macho alfa, nadie tiene un amigo, un familiar, un vecino alfa. Siempre se ponen ejemplos de actores, de deportistas, de cantantes, porque en el fondo da la sensación de que tal persona no existe, pero bueno, vamos a poner que sí que existe. Y cuando ya se dan cuenta de que no pueden tener a ese hombre maravilloso, a ese hombre que todas las mujeres quieren, cuando se dan cuenta de que solo pueden estar con él durante un rato porque luego se irá, llega esa sensación de, bueno, pues entonces me voy a quedar con el segundo plato, con el beta proveedor, con este que no es lo que yo quiero, no es lo que yo aspiro, no es lo que yo anhelo, pero bueno, venga, pues por lo menos para tirar para adelante estaremos con este. Pero, y este es el sentimiento de la viuda del Alfa, siempre extrañan al otro, siempre querrán volver a estar con el otro, aunque sea durante un tiempo, siempre querrán volver a unirse a ese hombre fuerte, ese hombre líder, ese hombre irrespetuoso, ese hombre arrogante que se supone que es el Alfa. Ese sentimiento de siempre querer, siempre añorar a ese hombre que no pudieron tener. El concepto de la viuda del Alfa es también una advertencia. La advertencia que dice que ellas, en el fondo, siempre aspirarán a otra persona, aunque digan que quieren a esa con la que están, aunque le muestren su afecto y su cariño, siempre van a aspirar a ese tipo de hombres que, como digo, no se sabe muy bien quién es, no se sabe muy bien si es mi vecino, si es alguien así o es una figura que, bueno, proyectamos en otra gente. Y por lo tanto, las mujeres siempre van a tener un sentimiento de mentira, siempre van a engañar un poco, a mentir un poco, porque en el fondo con el que están no es con el que quieren. De esa misma manera, parece que ningún alfa se va a casar nunca. Volvemos otra vez a lo mismo, a ver, ¿quién conoce a uno? ¿Quién tiene a uno? Si es así, entonces todas las mujeres viven frustradas, o por lo menos un porcentaje altísimo de las mujeres viven frustradas, viven, bueno, pues no han conseguido otra cosa y han tenido que conformarse con eso. Esa es una visión, en principio, muy pesimista, muy utilitarista y muy infravaloradora, tanto de ellas como de los hombres, que los hombres son, en su inmensa mayoría, unos segundos platos, alguien que no ha querido a nadie y que se están con ellos es o bien por su dinero, por la posición que han conseguido, o bien porque no quedó otra. Por lo tanto, como vuelvo a decir, es una visión muy pesimista y, en el fondo, muy humillante para los hombres. Porque si con 18, 19 o 20 años no se fijaba en ellos, ahora ¿por qué con 30 o 35 sí lo hacen? Desde luego por el físico no será, porque, como dice el refrán, el toro de 5 y el hombre de 25. A partir de los 25 el físico ya no mejora, sino que empieza a empeorar también para los hombres. Entonces, si no es por el físico, quizás sea por el dinero. Es decir, que en el fondo no los quieren, solo van porque han conseguido cierta mejora profesional, cierto poder adquisitivo, y si están con ellos por esos motivos, son poco confiables, porque cuando llegue un mal momento, que vendrá, lo más probable es que los abandonen y tendrán que lidiar en ese instante de dificultad, además de con los problemas económicos o salariales, con el abandono, con la sensación de traición en el momento que más las necesitaban. El concepto de la viuda del Alfa choca con dos problemas principales. Uno es los gustos que cambian con el tiempo, o el tiempo
cómo cambian los gustos. El segundo es el que no tiene en cuenta la capacidad de aprender y la capacidad de memorizar que tiene la especie humana, que por lo visto es la más grande del planeta. Bien, ante estos dos defectos se puede mantener una postura de que eso siempre ocurre, de que eso les pasa a todas, pero es una postura que está alejada de la realidad, porque no tiene en cuenta estos dos detalles. Empezando por el primero. Cuando yo era niño, uno de mis autores favoritos era Emilio Salgari. Me encantaban sus relatos, como por ejemplo El continente misterioso en Australia, o El león del Atlas en las montañas del norte de África. Sin embargo, con el tiempo, eso ya fue cambiando. Ya no me gustaban esas cosas, esos autores. Otro ejemplo que a mí me pasó antes de marcharme a trabajar en la Embajada Española en Argentina. Vi una película, Ninja Scroll, una leyenda del mundo del anime. Esa película de un hombre que iba solo por el mundo, cambiando de ciudad, cambiando de aldea, viviendo aventuras. Eso a mí me encantaba antes de irme. Cuando volví de Argentina, cuando volví de haber estado en la embajada, cuando volví de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, esa película ya no me atraía, ya no me gustaba esa idea. Quizá porque yo había cerrado ese círculo, eso ya no era para mí. Eso nos pasa a todos y es normal y saludable que lo que tanto nos gustó de niños ya no nos guste ahora, como decía un anuncio, esas series que de niño nos fascinaban, que ahora aguantaríamos 5 minutos viéndola. Pues efectivamente a mí me pasó eso mismo, me puse a ver Islas Perdidas y no aguanté 5 minutos. A los 3 minutos ya la di por imposible, no me encajaba, me había sacado totalmente de la historia ese ir a una isla donde todavía viven como en el siglo XVII. Si eso nos ocurre con el cine, con la literatura, con las novelas, también ocurre con las personas, las mujeres y los hombres que nos gustan a cierta edad, después ya no nos gustan, bien porque los hemos probado, bien porque no hemos terminado contentos, bien porque hemos cambiado de gustos, que eso ya no nos atrae. Nos pasa a todos y es saludable y natural que nos pase a todos. El segundo concepto que olvidamos siempre cuando aplicamos la idea de la vida del alfa es la capacidad de la especie humana de aprender, de conservar en su memoria y otro detalle también bastante importante, de establecer patrones. Muchas veces los patrones se establecen incorrectamente, pero muchas veces sí se establecen correctamente. Y cuando se ha estado con un hombre que por tener a todas las mujeres del mundo y alguna más, no le da importancia a esta o aquella. Muchas mujeres, no todas, pero sí muchas mujeres aprenden de ese defecto, aprenden de ese problema. Y ya no es que sea una cosa consciente de intentar retener o contener sus impulsos, sus deseos de volver a estar con este o con aquel. No se trata de eso. Se trata de que ya la experiencia, muchas veces sin saber el motivo, las repulsa, las repele, las echa para atrás al encontrarse con un hombre que se ajusta más o menos a ese patrón que consciente o inconscientemente ya tienen interiorizado. A ese patrón que les dice que les puede hacer sufrir, que les puede abandonar, que las puede, incluso que las puede dejar embarazadas, como ya pasó anteriormente. No siempre ocurre. Podemos escuchar a mujeres quejándose de que determinados hombres siempre o las encuentran o las buscan, porque hay una cierta tendencia a repetir un patrón. Sí, eso es verdad, eso ocurre. Esa repetición de patrones muchas veces nos persigue a los seres humanos, pero también es posible que aprendan de ese error y nada más encontrarse con alguien que encaja en el patrón se haya descartado inmediatamente, con mucho o con poco, incluso nada, de dolor de su corazón. En muchísimos casos, porque las características de macho alfa o macho beta no es que se lleven dentro, sino que es el ambiente el que las inhibe o las potencia. El hombre que en una situación puede ser muy cohibido, muy tímido, en otra puede ser el que dirige, el que lidera todo. Hace ya algún tiempo produje un vídeo, lo podéis ver aquí en la parte izquierda de la pantalla, donde yo ponía un ejemplo de un trabajador normal y corriente, sin nada especial en apariencia,
que debido a las circunstancias puede convertirse en una persona admirada y querida por todos los demás. Aquí os lo dejo y muchas gracias por haber llegado hasta el final.